estamos ya acá en la mesa de análisis con el abogado Federico Anaya, como todos los martes. Muchas gracias, Federico. Buenos días. Y hoy los demás tertulianos, ¿qué pasó? Todos tenían 20,000 actividades, la feria del libro nos está robando gente y luego no sé qué más, y no sé qué más, y no sé qué más. Y entonces invitamos y estamos muy felices de tener acá a nuestra queridísima Edurne Uriarte, que además viene llegando de viaje. Ya te habíamos invitado a varias mesas, no habías podido. Gracias. Y ahora sí lo logramos, Edurne. Sí, Dani, pues estoy feliz de estar aquí con ustedes después de varias semanas de estar tratando de coordinar contigo y con Arturo. Lo logramos. Bueno, pues hoy aprovechamos para tenerlos acá en esta mesa de análisis donde vamos a tratar de hablar de 3 temas. El internacional, que nos ha marcado hoy todo el programa, y también los temas de programas sociales y de la Fiscalía General y sus retos. Okay. Mi querido Federico, tema favorito tuyo, pero vamos a empezar con con esta imagen, a ver si la podemos tener, que es la que tenemos ahí un poco en la pantalla, el helicóptero, el tuit que publicó ayer Pete Hegseth, que es eso, utilizando a Franklin, ¿no? Y diciéndonos, pues ahí les dejo para sus listas de Navidad. Nosotros atacando desde arriba con esta imagen de una caricatura infantil a lo que según ellos son lanchas de narcoterroristas. Por supuesto, no se ha mostrado ni que sean ni de narcos, ni de terroristas, ni han pasado por un juez, pero ahora tenemos esta información que es sumamente relevante, que ha estado publicando, que reveló The Washington Post, que es que en el primer ataque del 2 de septiembre, presumiblemente dispararon y luego hubo dos sobrevivientes que, mientras estaban en total indefensión tratando de agarrarse de algo para estar pues sobrevivir, se llegó la instrucción directamente de este hombre, Pete Hegseth, de pues ahora sí que rematarlos, lo que significa realmente un crimen de guerra, y entonces pues ya están teniendo fuertes discusiones en Estados Unidos. Abogado, voy contigo. Bueno, el tema es grave. Primero, hay que recordar, no sabemos si estas lanchas están transportando o no lo que dice Estados Unidos que transportan. Ahora, concedamos que efectivamente están transportando droga. Concedamos, segunda cosa difícil, que Estados Unidos tiene derecho a hacer un ataque militar directo en contra de estos comerciantes ilegales, que es una cosa que hay que recordar siempre. No es un grupo que pretende destruir los Estados Unidos, ni invadirlo, ni nada. Pero concedamos que son enemigos. El hecho real, lo que le causa escándalo a la sociedad norteamericana, es que el primer ataque sobre esta lancha evitó que siguiera adelante. Destruyó o empezó la destrucción de la carga, y ahí la pregunta material es: ¿qué hago con los, entre comillas, enemigos que han quedado inhabilitados para atacar o seguir adelante y que están ahí? Esa es la pregunta material. Y el asunto es que a la sociedad norteamericana le espanta el hecho de que a estos supuestos enemigos, en esas condiciones, los remataron. Pues los remataron, y eso no se puede hacer en una guerra, Federico. ¿O sí? A ver. O sea, porque aún la guerra tiene, aunque fuera... Sí, y soy abogado y debería yo defender las reglas, pero la triste realidad es que los seres humanos hacen lo que sus impulsos les dictan. Lo que puedes hacer después es decir si está mal o está bien. Y por eso empecé con el asunto. La sociedad estadounidense está indignada por el asunto. Ahora, también hay indignación en la burocracia militar estadounidense. O sea, esta filtración te indica que adentro hay alguien que no está de acuerdo y que entonces saca la información. Ahora voy a
a ver si nos preparan también un pequeño cosa de lo que dijo Donald Trump sobre este asunto, pero antes, Edurne, te quiero preguntar sobre la imagen de una figura que es para un personaje para niños, un personaje como amable, ¿no? Llevado a lo que significa una guerra, que es lo que en su cabeza tienen estos señores, guerra. Ahora sí voy con la sociología. ¿Qué cosas nos abren, qué campos nos abre esa la utilización, pues, de todos los símbolos para construir estas narrativas de guerra? Sí, Dani, gracias. Pues, bueno, en principio creo que no debemos normalizar que lo que estamos viendo en esos videos son personas siendo asesinadas. Eso es un hecho. Y el hecho de que sean personas asesinadas es en principio ya un hecho ilegal. Y todo lo demás es todo lo de menos. ¿Qué dimensión le damos? ¿Qué dimensión nacional para Estados Unidos? ¿Qué dimensión regional para nuestros países? ¿Qué dimensión internacional para lo que representa un crimen de guerra, que es como se está manejando este asunto tanto en Estados Unidos como en el extranjero? Entonces, cuando nosotros vemos estas imágenes circulando de ahí les va que casi el TikTok de la Secretaría de Defensa, que todavía no es formalmente Secretaría de Guerra, aunque Trump lo llame así. Y que eso es importante. Totalmente. Porque no tenemos por qué seguir la narrativa de ellos, sí. ¿no? O sea, mientras el Congreso no determine que tiene un cambio formal de nombre, pues sigue siendo Secretaría de Defensa. Llamen, aunque ellos le cambien el letrero, el nombre y lo que quieran, es como lo del Golfo de México, pues es Golfo de México. Totalmente, y porque además tiene un papel simbólico e histórico que esa secretaría se llame de Guerra o de Defensa, ¿no? Cambió su nombre a Secretaría de Defensa después de la Segunda Guerra Mundial, con una intención de motivar que la ciudadanía estadounidense viera en las Fuerzas Armadas, porque además fue todo un proceso de integración de Fuerzas Armadas, que ahí el Maxi quizá nos pueda platicar un poco más de esa parte histórica, pero a partir de ahí empieza toda una narrativa que nosotros ya conocemos muy bien, que es la de decirle a la ciudadanía norteamericana, yo te voy a proteger, ¿no? Y a partir de ahí juegan con el miedo de la ciudadanía y el tema de la protección, y Trump, junto a esa narrativa de la protección y de proteger a Estados Unidos, además regresa a la discusión abiertamente el tema de ser una secretaría de guerra. Entonces, frente a todo eso que tiene una gran seriedad, que por un lado estén transmitiendo esos videos como si fueran videojuegos, porque tienen además iconográficamente una cosa similar, o sea, yo a veces no entiendo si estoy viendo un videojuego, el anuncio de un videojuego en redes sociales, por ejemplo, o estoy viendo realmente una situación seria, grave, que está ocurriendo en la vida real, ¿no? Y la otra es la infantilización o la banalización de un hecho con esta iconografía, con este personaje de caricatura que lo que trata de decir es los amigos, o no sé qué esté intentando decir, pero a mí eso me habla también un poco, y es parte de los temas que yo les traía, sobre el tipo de personaje que es este mismo Pete Hegseth, ¿no? Que es un cuate que viene de los medios de comunicación, que venía de ser conductor de Fox, aunque sí tiene una formación en políticas públicas, realmente los cargos que ha tenido son cargos menores, y realmente el vínculo que tiene con Trump, además de que fue un veterano de guerra, es un veterano de guerra, pues estuvo en Afganistán, realmente está en contra de estas políticas woke, está muy alineado con el discurso de Donald Trump, entonces por ahí hay algo muy preocupante y que tiene que ver con este punto que ya abrió aquí nuestro querido Maxi, que yo creo que para mí es como mi padrino de mesas, porque la primera vez que estuve en una mesa fue con él, entonces hago este paréntesis. Y bueno, ahí el tema interesante es
qué papel ocupa una figura como él y qué papel ocupa esta filtración en ese proceso, porque esta persona no viene de la forma tradicional en la que se han elegido a los secretarios de defensa de Estados Unidos. Entonces ahí hay un choque interno, y esto también es parte de una revelación de ese choque interno. Sí, de pronto parece que él como que no distingue entre la televisión, que muchas veces es ficción, y la vida real, ¿no? O sea, como que no distingue. Es una de las de los actores. Hay muchos actores en el gobierno de Estados Unidos, en esta segunda administración de Donald Trump, que pues ya los hemos ido perfilando, que tienen una digamos, forma de entender el mundo bastante desfasada de la realidad, por decirlo de algún modo, pero él particularmente tiene como dos visiones. Quiero ponerles ahí, a ver si nos ponen el video de la respuesta de Trump cuando le preguntaron, pues, qué onda con este señor que había dicho esto, de mátenlos a todos. Would you be okay with that if he did? He said he didn't do it, so I don't have to make that decision. Mr. You've made so clear how you want to keep drugs out of the U.S. Can you explain more about why you can pardon a notorious drug trafficker? I don't know who you're talking about. Juan Fernando Hernandez. Well, I was told, I was asked by Honduras, many of the people. A ver, ¿cómo entendemos esta última pregunta que le hace la reportera? ¿Liberarías? Y ya lo acaban de decir, es la nota de que pusimos hoy de último momento. Ya anunció también el indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, ¿cómo entendemos que en su ataque contra el narcoterrorismo esté ejecutando gente y diciendo, no, pues yo no sé, el secretario dijo que no, que él dice que no, y pues yo le creo, y yo le creo a él, y por otro lado, pues estoy indultando a personas que la propia justicia de tu propio país condenó por narcotraficantes. A ver cómo está esa guerra contra las drogas de Estados Unidos, Federico. A ver, obviamente es hipócrita. Y toda Latinoamérica y el mundo en general sabe que la política de Estados Unidos tiene un elemento de hipocresía altísimo. Bueno, ahora, dicho eso, Trump y su administración, la número 2 especialmente, nos dan una vez tras otra muestras de eso. Ahora, no hay que encontrarle lógica. La lógica es que hace lo que él desea. O sea, por eso es que estamos desempolvando los libros acerca de la tiranía. O sea, la definición vieja, helénica, griega del tirano es el que se deja llevar por sus deseos, aunque sean completamente contradictorios. Y eso lo hace tremendamente peligroso a ese personaje en la sociedad política, porque deshace todo. Ahora, regresemos a Hegseth y su Secretaría de Defensa, que él dice que es de guerra. Estados Unidos tiene el aparato militar más grande del mundo, lo tiene desplegado en todo el globo, es una cosa muy importante, y hace unos meses decidieron los dos, Trump y su secretario de Defensa, convocar a todos los comandantes en campo, es decir, generales y almirantes que están al frente de destacamentos militares en todo el globo, y los juntaron en un auditorio en el área de Washington para hacerles una especie de plática motivacional con sus ideas. O sea, el equivalente de Franklin la Tortuga, que ataca a los narcoterroristas, nada más que esto, para generales y almirantes. Y la prensa norteamericana lo cubrió con espanto por dos cosas. Primero, porque tú no sacas a los comandantes en campo y los obligas a viajar al otro lado del mundo para oír una plática motivacional. Primero. Segundo, porque ahora sí que los comandantes guardaron un silencio sepulcral. Así es. La explicación es que son gente muy disciplinada y nuestro comandante en jefe dijo que quería hablar con nosotros, venimos y lo oímos, punto y aparte, pero no dijeron nada. No se manifestaron ni a favor ni en contra, no aplaudieron.
Y lo interesante del punto es que ante el no aplauso, los dos, Hegseth y Trump, se molestaron. Entonces, ahí tienes en directo, en vivo, el quiebre entre el establishment institucional militar y el mando político tiránico de estos dos. Bueno, salta a esta orden de mátenlos a todos y el rematar a los que están ya abatidos. Bueno, en México la palabra abatir está mal. En realidad están sometidos, están colgándose de su lanchita que está incendiada. Y los remata. Bueno, Trump se salta en lo que oímos, diciendo, él dijo que no, entonces ya no tengo que decir nada sobre eso. Bueno, le creen. ¿Cuál es el problema? Legalmente, lo que ocurrió ahí, si asumimos que el derecho aplicable es estadounidense, no es un crimen de guerra, es asesinato puro y llano, murder. Y una cosa interesante, viendo comentaristas legales americanos sobre esto, descubrí una cosa interesante. No hay statute of limitations. Esa es la traducción en inglés para lo que llamamos nosotros prescripción. Por cierto, que es más claro en inglés, ¿eh? El estatuto de limitaciones es hasta cuándo te puedo acusar. Bueno, el asesinato en Estados Unidos, cualquier asesinato, no tiene prescripción. No importa que 100 años después descubramos el asunto, podríamos investigar. Probablemente no vamos a encontrar vivo al responsable, pero no hay prescripción. Entonces los abogados dicen, a ver, esto es asesinato puro y llano, no tiene prescripción, por lo tanto puede ser perseguido. Ahora, ¿quiénes pueden ser perseguidos? Primero Hegseth, y Hegseth tendría la salida, dicen estos expertos legales, que el presidente cuando se va, que es una cosa bastante común, por cierto, de las impunidades, nuestra comentocracia siempre dice que en México la impunidad es horrible, pero cuando volteamos a ver a su gran modelo que es Estados Unidos, cada vez que termina una administración presidencial, el presidente saliente agarra y hace perdones, que son cartas de impunidad. Entonces, si Trump decide perdonar a Hegseth, ya no vamos a poderlo ver acusado ni condenado por esos asesinatos. Problema. ¿Qué le preocupa a los abogados? Que está poniendo en peligro de ser acusados penalmente a todos los militares que están bajo Hegseth. Y ellos, lo más seguro es que no van a tener un perdón presidencial. Esos son bien raros. Entonces, algunos de los abogados lo que están diciendo es, esto está poniendo en riesgo a nuestras tropas. Y con eso, que es la banderita nacionalista militar americana, están provocando una especie de consenso para defender a las tropas, que incluye a los generales. O sea, estos locos tiranos están poniendo en riesgo de ser perseguidos penalmente a nuestros militares, tenemos que defender a nuestros militares. Es una cosa bien rara. Y entonces alrededor de eso, dos senadores, un republicano por Missouri y un demócrata de Rhode Island, el senador Wicker y el senador Reid, que ni más ni menos son el presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas en el Senado y el segundo de a bordo de esa comisión, pero en la oposición, que es el demócrata, sacaron ante estos videos y esta orden de Hegseth una declaración conjunta de vamos a investigar. En otras palabras, el espanto y la preocupación ya empezó a calar también a miembros importantes del Senado en Estados Unidos. O sea, ahora, no nos entusiasmemos. ¿Cuál es la bandera? Proteger a los militares que están recibiendo las órdenes. Y un último detalle, perdón por el rollo legal. Los comentaristas le están recordando todo el tiempo a los militares que en Estados Unidos está bien clarito, mucho más que en México, por cierto, la idea de que no puedes obedecer una orden ilegal. Y, último dato, hay algo así como 5 legisladores, senadores y diputadas demócratas, ex militares que se salieron a la prensa no a informar, a recordarle a todos los soldados y a todos los marinos que no tienen que obedecer órdenes ilegales. Y Trump ya amenazó que los va a perseguir por andar llamando a la insubordinación. Sí. Entonces, ese es el estado del debate.
Eso nos contaba también Jorge Luis Sierra en una pieza que escribió muy buena de que no solo es que tienen el derecho, digamos, a una cosa que es como la objeción de conciencia, decir, no, sino que es su obligación, ¿no? Eso es una cosa muy interesante. Pero quiero ir con estos datos. O sea, tienen Estados Unidos desplegado, no solo se llevaron ahí a los jefes a darle su taller de no sé, superación personal o no sé cómo les hayan dado ese taller, pero bueno, una cosa así, su plática motivacional, sino que tienen desplegado 14% de toda su flota en el Caribe, ahora con sus superportaaviones, o sea, trasladaron para acá toda esto que hemos visto y revisto y que parece como película de Star Wars, quieren iniciar una batalla galáctica, al Caribe, a una zona que la gente en los países de América le han dicho, nosotros estamos en paz, nosotros no tenemos ninguna intención de tener una guerra, no hay conflictos en América entre los países, no viene al caso, pero además con esta última acción que acaba de determinar Donald Trump, que es una barbaridad, la de el cierre del espacio aéreo, ahí lo estamos viendo, se ven todos los avioncitos que están volando en estos momentos en distintas zonas del continente, y bueno, se ve ahí el hueco en Venezuela por decisión de Estados Unidos, una injerencia directa. Edurne, entonces, en este contexto, ¿cómo entendemos, pues, la decisión de Estados Unidos o dentro de su propia narrativa de decir, bueno, pues indulto a Juan Orlando Hernández, ¿no? Así que ya, eso ya fue efectivo hoy, un día después de las elecciones de Honduras. Sí, bueno, ahí hay algo muy interesante y es que algo que escandaliza a todos, incluidos en Estados Unidos, es que Trump no guarda ni las formas, ¿no? Está diciendo que está combatiendo al narcotráfico y al mismo tiempo indulta a alguien que está vinculado al tema del narcotráfico en su país. Entonces, como ese ejemplo... Y además condenado, o sea, es decir, o sea, es algo que digamos la justicia ya determinó de su propio país. De su propio país. Entonces, parte de los problemas que tienen a todos como patas arriba en Estados Unidos tienen que ver con eso, e incluso la misma elección de este personaje que es Pete Hegseth. A mí se me complica un montón ese apellido, que muchos me dicen, está muy fácil, pero a mí se me complica. Pues tiene que ver con eso, porque en realidad su selección también, lo que les decía, dentro del proceso de cuidar las formas con el ejército de Estados Unidos, pues es parte de toda esta política de que él realmente cree que puede hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y desde que retomó el poder en este segundo gobierno, pues el primer país al que apuntó fue Panamá. Y después de Panamá se fue a Venezuela. Y va y viene con México, un día sí y otro también. Entonces, él ha ido promoviendo esta visión superimperialista otra vez, con su famoso MAGA, es la representación de su famoso MAGA. Y lo que es alarmante es que va avanzando en esta intervención hacia Venezuela. Y lo que ocurra con las Fuerzas Armadas en Estados Unidos no es un tema menor. Estaba viendo que es el mayor empleador, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son el mayor empleador de personal en el mundo. O sea, no hay empresa que tenga más empleados o que tenga más personal asignado que las fuerzas de Estados Unidos. Entonces, sí estamos hablando de una dimensión muy grande que incluye al ejército y a la marina, y estaba viendo también que en este proceso legal interno hay algunos indicios, algunas notas que apuntan hacia querer señalar a un funcionario de la Marina de haber sido quien tomó la decisión para descargarle peso a
Hexed y a ver, vamos a ver qué forma toma eso, pero allá hay una tensión interna muy fuerte que está teniendo consecuencias muy grandes en nuestros países y que no debemos desestimar. Lo que estamos viendo allí con todas esas imágenes es realmente algo muy alarmante en un ámbito donde no hay ni siquiera una guerra declarada. Es que ni siquiera hay eso, no hay nada. Y este señor está demostrándonos que puede. Y eso me parece de la mayor gravedad. Inventando un enemigo, como cuando aquella vez, y todo el mundo lo ha recordado, Sí. en Irak, las bombas, las armas de destrucción masiva que nunca hubo, pues Sí. ahora hay los narcoterroristas, un cártel de los soles que solo está en su cabeza, Exactamente. inexistente, Exactamente. inventándose una realidad. Pero volviendo, y ahí voy, Federico, contigo, porque volviendo a cosas que no habíamos visto quizá desde 1980 en América, o sea, como que ya algunos de nosotros siempre pensábamos las guerras de Estados Unidos lejos allá en Afganistán, en Irak, con Yugoslavia, o sea, siempre allá como en los ejércitos de Estados Unidos desplegados como lejos de nosotros, y no habíamos o habíamos pensado que ya teníamos superada la etapa de el juego de guerra de Estados Unidos dirigido abiertamente sobre América. Parece que es un cambio, pero hay una cosa que creo que deberíamos reflexionar con mucha seriedad. ¿Cuáles son los límites? Algunos comentaristas en México cada determinado tiempo nos recuerdan que Trump le tiene aversión a, usan esta expresión de poner botas sobre la tierra. En otras palabras, comprometer tropas en territorio. Y ese límite es un límite histórico. Hace 6 décadas, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos llegó al límite máximo de su intervención militar. Y por eso la apuesta estadounidense ha sido por la tecnología. Eso tiene mucho que ver con esta imaginería de la tortuga ninja Franklin que está atacando en el cómic. O el juego de video en el cual no necesitas ver la sangre de tu enemigo, sino que simplemente de lejos puedes ganarla. El problema es cuando de repente volteas y tienes combate real, las cosas se ponen mal. Una operación militar estadounidense en Irak o en Afganistán terminó mal. Por eso ni Obama, ni Trump, ni Biden se metieron en Siria de manera directa. Por eso prefirieron que fueran otros los que pelearan la guerra civil que se provocó en Libia. Y eso es lo que deberíamos tomar en consideración cuando veamos el 14% de la flota estadounidense en el Caribe. ¿Qué es lo que está pretendiendo? Esto que vimos en el espacio aéreo, que es bloqueo del espacio aéreo. Me puedo imaginar, trato de, con tecnología, atacar los puntos esenciales de la defensa venezolana, y entonces todo se va a acabar, ¿no? Ahí acaba. No tengo que comprometer tropas. Y ahorita que lo voy pensando, tal vez tendremos que ver las notas para ver, ¿este 14% de la flota de Estados Unidos tiene batallones de los marines o no? En otras palabras, ¿hay la posibilidad de un desembarco o no? Pues según lo que nos han dicho algunos de los analistas, no es tan sencillo, aunque Trump ha anunciado que haría o que empezaría algún tipo de actividad, digamos, terrestre. No es tan fácil mientras las fronteras de Colombia y de Brasil no le cedan, o sea, mientras esos gobiernos no le cedan como el espacio para entrar, ¿no? Ese es un tema que ha sido un poco difícil, pero y ahí quiero regresar al tema de la presión no solo psicológica, sino la presión en distintos frentes que ejerce sobre todo el continente y pues nosotros que somos sus vecinos acá directamente, y relacionarlo con algo que va, pues que tenemos enfrente, ¿no? Que es la movilización esta del 6 de diciembre, la salida del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tan querido por mucha gente en México, a presentar su libro y de paso a decirnos que pues él está bien retirado, pero que
si se amenaza la soberanía, la democracia y a la presidenta, pues él también saldría Sale. a las calles. Es imposible, conociendo el son politicón que es Andrés Manuel López Obrador, no identificar los distintos momentos que estamos viviendo en México, Edurne. Sí, bueno, lo primero es que hay que ir el 6 de diciembre. Eso es lo primero, que hay que acudir a esas convocatorias, tenemos que apoyar a nuestra presidenta, tenemos que apoyar nuestro Estado-nación, nos podemos pelear lo que ustedes quieran, si está bien, si está mal, los grados de corrupción que todavía hay, todo lo que falta por lograr en esto que llamamos el proceso de transformación, pero este es nuestro Estado y esta es nuestra defensa, es nuestra soberanía y es nuestra presidenta electa democráticamente dentro de todos los marcos de la ley que operan en nuestro país. Eso sería lo primero. A mí me parece muy importante que Claudia haga esta convocatoria y creo que tenemos que llegar con nuestras banderas de Palestina, con nuestras banderas de Venezuela, con nuestras banderas a favor de América Latina, porque la guerra política es fuerte. Estamos en el terreno de la política. No es que lo militar tenga un vínculo con la política, no, está completamente metido en el terreno de la política, del control y del poder regional y económico y político y territorial. La relación que tiene con Argentina, la relación que tiene con ahora la forma en la que se está infiltrando en Honduras, la relación con El Salvador, y entonces vemos el mapa, cómo íbamos pintándolo de rojo y está regresándose a un proceso de derechización que es muy importante ver el papel que está jugando Donald Trump en esos procesos y que no debemos permitir que eso se filtre en nuestro país. No más, en todo caso, ¿no? Porque oportunidades y oportunistas hay. Entonces, no debemos darles los argumentos para que sigan consolidando y construyendo eso, ¿no? Entonces, creo que también tu pregunta, Dani, es como una transición muy buena para hablar incluso de Gertz Manero y cómo el propio Gertz Manero es uno de esos temas de no debemos darle ningún argumento a la derecha, por favor. Bueno, me cachas, porque justo por ahí va el camino, ¿no? O sea, vámonos aterrizando en lo que nos toca en México en relación con Estados Unidos, las cosas que se están moviendo en México y que tienen que ver con dos temas centrales. Uno, el tema de la economía. O sea, ¿por qué México ha podido, Claudia Sheinbaum, un poco digamos, malabarear, ir capoteando acá al monstruo, al ogro que tenemos allá arriba? Uno es pues el tema de mantener las condiciones materiales de la vida de la gente estables, bien, con mejoras básicas, no las que quisiéramos, pero mejoras, que eso ya se ha analizado mucho. Y el otro, que quizá es lo que va todavía más lento, es el combate a la corrupción y la violencia y la inseguridad, que toca directamente a la Fiscalía General, a las fiscalías estatales, porque por más que se avance en temas de seguridad, digamos, preventiva o de seguridad ciudadana, pues mientras las fiscalías no funcionen, ahí hay un atorón. Bueno, Federico, ahora sí que tu balón para tu cancha, tu fiscal favorito. Pero antes de jugar con la pelota del fiscal, un detalle sobre lo que ustedes acaban de decir. Una de las razones estructurales por las cuales México ha sufrido menos que el resto del mundo, que es una cosa interesante, incluso en la guerra de tarifas que impuso Trump, las tarifas a México resultaron siempre, y hasta ahora esa es la realidad, más bajas. En otras palabras, el bloque económico de libre comercio sobrevivió a Trump. Pero no por una cuestión ideológica, aquí no es los grandes neoliberales defendieron el tratado, no. Es porque las economías de Canadá, México y Estados Unidos efectivamente formaban un bloque. Pero si decimos eso, entonces un último detalle acerca de la locura de Hegseth y de Trump. Los otros enemigos que están inventándose son la violencia en las ciudades de Estados Unidos y la pretensión de usar la Guardia Nacional militarizada y controlada por la Federación para ir a poner orden en Los Ángeles, en Chicago o en Portland. Y
con el argumento de que ahí hay violencia, ahí hay crimen y por lo tanto tiene que intervenir la federación. Bueno, ojo, yo he propuesto en varias ocasiones que la verdadera historia de la parte norte de las Américas no es la historia de la República Mexicana, la República Estadounidense, el dominio canadiense, sino la de más o menos 100 estados libres y soberanos que incluyen las islas del Caribe, Centroamérica, pero cada una de las provincias y de los estados que son federales. Bueno, si eso es cierto, antes de Hertz deberíamos hablar de los procuradores de los estados, pero no de cualquier estado. ¿Qué les parece Texas? Texas tiene un fiscal general electo, Paxton, que ahorita quiere ser senador, pero el tipo fue acusado por la Cámara de Representantes de Diputados local de Texas, dominada por los republicanos, de corrupción. Le hicieron impeachment y por lo tanto lo suspendieron. Y luego el gobernador republicano tuvo que negociar hasta la vida para salvarlo en el Senado de Texas, que tenía que decidir si lo condenaba o no. Bueno, por un voto se salvó. Bueno, es un corruptazo. ¿De qué lo estaban acusando? De utilizar la fiscalía para asuntos personales y acusar a los que le querían cobrar un dinero por un asunto civil o mercantil, algo así. Cualquier parecido con Hertz, utilizando a la fiscalía para atacar a sus parientes políticos, es porque son lo mismo. Entonces, fíjense, si cambiamos un poco nuestro zoom y empezamos a ver que todas las luchas populares son nuestras, y esas incluyen las de Estados Unidos, entonces empezamos a ver que el problema puede ser, por un lado, más complejo, pero por otro lado, tiene más avenidas de solución. Entonces, el problema de inseguridad, de corrupción, de narcotráfico, no está nada más al sur del Río Bravo, está también al norte. Totalmente. Es la demostración Paxton. Ahora, ¿hay impunidades políticas? Sí, el señor probablemente va a ganar. Bueno, ahí no estoy tan seguro, está mitad y mitad, entre él y otro republicano para ser el candidato republicano al Senado, que es un asiento el año que viene. Y hay un demócrata chavillo, Talarico se llama, se apellida, que él quiere ser el que pelee contra los republicanos. La lleva cuesta arriba, pero si pasó Mamdani, pues podría pasar Talarico, pero esa es otra historia. Esas luchas deberían interesarnos porque esa es la manera de empezar a detener a los ogros, a los monstruos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en 19, no voy a repetirme en cosas que he dicho, pero en 19 las élites de los partidos políticos nacionales eligieron a un ogro que protegerá a sus ogros. Y aquí no me voy a cansar de decirlo, el candidato de Andrés Manuel López Obrador para la Fiscalía General era Bernardo Batis. Y no era Hertz. Entonces, ¿por qué estaba en la terna? Pues porque era una negociación. Como está el sistema de designación, es una negociación. La presidencia tiene que lidiar con las élites de los partidos y los partidos básicamente lo que dicen es, si no me pones a alguien que yo acepte en la terna, pues te voy a rechazar la terna. Y podemos pasarnos sin elegir fiscal el tiempo que tú quieras. Ya pasó en Nuevo León y ya pasó en la Ciudad de México. Bueno, también por eso cuando me dicen, no, ya está cantado el caso de Ernestina Godoy ahora para la sustitución, yo digo, no estoy tan seguro. Todo el mundo estamos de acuerdo que el señor Yunes, senador por Veracruz, es una persona poco confiable y poco presentable. Pero nos ayudó, ¿verdad? Franklin Delano Roosevelt decía de Somoza, es un hijo de la guayaba, lo dijo Maceo, en inglés y en español, pero es nuestro hijo de la guayaba. Bueno, nos sirvió Yunes. Pregunta, ¿Yunes estaría dispuesto a votar por una fiscala que realmente ponga en duda la impunidad de los políticos? O sea, lo compramos para una cosa, ahora le estamos pidiendo que haga otra, que lo afecta directamente. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Para que sea público y capaz de que eso puede disciplinar el voto. Pero la pregunta es, ¿Hertz era parte de la 4T? Yo creo que no, y la demostración paradójica es que los que lo están defendiendo ahora es la derecha.
Incluso la derecha, esta buena ondita, hay derechas buena onditas, como Chucho Silva Herzog III. Sí, bueno, pues él estuvo también en el gabinete de Fox, o sea, no, vamos. En todos los gabinetes. Izquierda, O sea, izquierda. es la Aparte representación de las élites. La cuarta transformación, claro que no era. Pero fíjate, y ahí quiero ir yo al tema de Ernestina Godoy, que se ha hablado mucho de que se va a hacer, y hay mucha preocupación por las posibilidades de autonomía que podría tener la nueva fiscal si es que fuera una persona cercana al gobierno, porque claramente pues esa era su consejera jurídica. Pero retomando el tema de Estados Unidos, ¿no? Que me parece muy, muy emblemático. Aquí hubo todo un tema y una discusión muy fuerte desde organizaciones de sociedad civil para que los fiscales fueran, decían, autónomos. ¿Fiscalía que sirva? Fiscalías autónomas, fiscalías que no sean nombradas por el Ejecutivo, que eran las procuradurías, y con esta idea que a veces me parece ya de pronto un poco, no sé si decir idealista, ingenua, en el sentido de que si es una fiscalía nombrada por sociedad civil, que no es gobierno, entonces va a ser neutra y sin intereses políticos. Y lo que vemos pues es que eso termina siendo siempre un poco falso, porque por supuesto que entonces tiene intereses políticos otros, los de la agenda de algún sector de sociedad civil o de partidos políticos, en contraposición con digamos el sistema de Estados Unidos, donde claramente pues pueden ser un día fiscales y otros senadores, y claramente tú sabes de qué partido responde y ya tú decides si lo eliges o no, si te gusta ese fiscal o no, pero tienes claridad y no una como falsa capa de neutralidad, que es lo que se supone que tendrían estas fiscalías, que en ningún caso ha sido neutral. Ni tendrán, Dani. Y digamos, más que falsa, cambiaría la palabra por relativa o grados de posibilidad, ¿no? Las fiscalías se eligen con el proceso y la intervención de dos poderes, que es el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, en la medida en que estas fiscalías circulan en ese proceso institucional, va a haber siempre una agenda y va a haber siempre una dimensión política. Entonces, Gertz la tenía, la nueva fiscal o el nuevo fiscal que llegue la va a tener invariablemente, ¿no? Entonces, yo aquí, pensando como en las perspectivas, que eso es lo que tú nos habías planteado, pues estamos ante una pequeña oportunidad de inicio de justicia, ¿sí?, que no tuvimos con Gertz, ¿no? En todos lados lo que circula hemos perdido 7 años. Hemos perdido 7 años y ahora tenemos que recuperar esos 7 años más todo el rezago de justicia que tenemos. Entonces, la nueva persona que venga va a tener una responsabilidad muy grande. ¿Y cómo va a articular esa autonomía en función del proceso que está por venir? Ya lo dijo Federico, se necesitan 2/3 partes en esa elección, ¿sí? A Gertz Manero se le eligió dentro de un proceso y dentro de una negociación que heredamos, que AMLO tuvo que negociar también en su proceso, y ahora Claudia está ante una oportunidad, pero también ante una negociación. Entonces, se va a un lado esa negociación de Gertz Manero, pero viene otra. Entonces, ¿qué vamos a heredar ahora? ¿Qué va a negociar Claudia? ¿Qué va a negociar el Senado? ¿Qué está en juego para la llegada de Ernestina Godoy? ¿O de quién? Porque efectivamente yo coincido con Federico, no es tan inmediato, pero el qué tan inmediato sea va a depender de cuántas negociaciones hay allá atrás. Por eso es que la alegría de que se va Gertz es una alegría sin festejo, porque por un lado el señor se va con toda la libertad de hacer su carta a su modo, irse a la embajada que seguramente él mismo eligió, sin ningún tipo de denuncia ni nada por el pésimo trabajo hecho, y uno no necesita datos porque simplemente no hay datos. O sea, es cero. No hizo una sola cosa, nada.
¿no? Más que dejar salir gente. Y el último escándalo que teníamos era Javier Duarte a punto de pisar la puerta de salida y vénganos de regreso. Y los señalamientos que hay ahorita de filtración de información, ¿a quién se le está filtrando? ¿Cómo es? Para mí, Gertz Manero no es un fiscal. Yo lo estaba viendo mientras escuchaba la información para prepararme para esta mesa. Yo decía, este hombre es un coleccionista. Es un coleccionista de casos. Es un coleccionista de información que a ver cómo filtra, cómo le conviene, hacia dónde va, de su propio poder, ¿sí? Entonces, ni siquiera es que esté acumulando ese poder para distribuir, para hacer algo con esa autonomía. Se la pasó por encima, no le interesó absolutamente nada. Entonces, ahora estamos ante una oportunidad histórica, porque ahora en la Corte tenemos una Corte muy interesante, con muchas posibilidades, y el gran problema que teníamos el sexenio pasado es, ¿y la Fiscalía qué? ¿No? Ahora vamos a estar ante otra oportunidad, vamos a tener la Corte, vamos a tener la Fiscalía, conquistada, podemos decir simbólicamente, por la 4T y políticamente. Entonces vamos a ver ese impulso, ese valor político, qué papel toma frente a todas las relaciones de poder que también se van a estar negociando allí, pero no debemos dejarlas crecer. Por eso también hay que ir el 6 de diciembre. Y eso me lleva ya al otro tema que teníamos, porque ayer se anunció, pues, este asunto de el desglose de los programas sociales, que lo que se ha dado, cómo ha ido aumentando, y se anunció que para el próximo año van a tener una inversión de 1 billón. O sea, ya, la cifra del billón le vamos a poder poner así, hacer un programa que diga los programas del billón. Pero ponle todos los ceros para que sepamos. Sí, porque eso a veces nos complica. Pero tiene que ver con el tema este de que es el apoyo popular, y se ha cuestionado mucho de si es... Desde López Obrador, que desde la oposición le cuestionaban y decían, es que por los programas sociales mantienes un uso clientelar, bla, 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 bla. Con la diferencia de que estos de pronto son derechos universales, que es todo un tema, ¿no? Y con la diferencia de que tampoco, por lo menos según el último informe de la CEPAL, no son los programas sociales, sino el aumento del salario lo que realmente ha ayudado a que mucha gente salga de la pobreza. Entonces a mí sí me gustaría, ¿no?, que abordemos un poco desde dónde están viendo las posibilidades y las implicaciones que tiene esto, que a veces en México no alcanzamos a dimensionar y que tendrían que, o que están, digamos, enfocados o en la misma línea de lo que en Europa se llamó el estado de bienestar, y que bueno, pues eso ya va de salida allá, ¿no? Más bien, ahí ya lo han ido perdiendo y aquí como que vamos avanzando hacia ese estado. Llenos de contradicciones, vamos avanzando. A ver, comparar México con Gran Bretaña no o se con vale. Dinamarca. O con Dinamarca no se vale. Dinamarca es una especie de Aguascalientes. Y tampoco tiene el mejor sistema de salud del mundo. Aparte, ojo, si queremos empezar a comparar, habría que pensar Unión Europea como una federación de estados y luego compararla con las federaciones de nuestro lado del Atlántico. Y ojo, yo insisto que capaz de que la verdadera unidad histórica y política social es la entidad federativa. Es decir, hay que ver Saskatchewan y Sonora, no las repúblicas grandes. Ahora, México le va a dedicar 1 billón de pesos a programas sociales. No, la Federación Mexicana. Y ahí, ¿de dónde sacamos ese billón? Porque quienes nos están escuchando seguro se acuerdan del debate último, me parece que fue el último, entre Andrés Manuel, Meade y Ricardo Anaya, donde Meade, que era el economista serio, usó su mano para decir solamente hay 4 billones en el presupuesto de egresos federal. Y entonces empezó a sacar la cuenta de los programas sociales que proponía Andrés, y la cosa es que le salían como 5. Entonces el economista contador pichicatero dice, no se puede lo que está proponiendo.
Bueno, ¿qué ocurrió en esos 6 años? Ocurrió que se aumentó la recaudación fiscal y entonces pudimos empezar a tener presupuestos mucho más grandes. Bueno, entonces, en esa línea viene este billón. Bueno, pero es nada más la federación. Yo voy a repetir toda mi vida al presidente municipal de Jesús María Aguascalientes, que llegó bien contento con su ley de ingresos al Congreso porque los estados obligan a sus municipios a presentar su ley de ingresos a la legislatura para que se las aprueben. Por cierto, ahí hay un pendiente, tal vez deberíamos dejarlos libres. ¿Por qué los tiene que aprobar el Estado? Si son municipios libres, ¿verdad? Bueno, pero lo que voy a contar dice, no, tampoco los dejen solos. Porque el de Jesús María llega con su proyecto, se lo empiezan a revisar la burocracia profesional del Congreso Hidrocálido y descubren que no está el predial. Y entonces le preguntan, oiga, ¿y el impuesto predial, presidente, dónde está? No, pues lo quitamos. Pues no lo quieren pagar y nunca lo pagan, pues ya para qué lo cobramos. Bueno, es una anécdota que parece de caricatura, pero les da a ustedes una idea del rezago en términos de recaudación. Entonces, el billón de pesos federal, en una de esas podríamos tener otro billón de pesos si los estados cobraran bien sus impuestos y si los municipios lo hicieran bien. Claro. Y uno de los elementos fuertes en Estados Unidos es que hay un sistema fiscal mucho más sólido en los estados y en los municipios que en México. Por ejemplo, en materia de minería, hay derechos que cobran los estados, aparte del federal. Entonces, esto es un rezago mexicano donde sí podríamos seguir avanzando. 1. Y 2, eso nos resolvería los asuntos de seguridad. ¿Por qué tienen en algunos municipios potosinos 3 policías? El viejito, el adulto y el recién llegado, para que se vayan sustituyendo. Porque no hay con qué pagarles, porque no están cobrando impuestos, porque no tienen ingresos propios. Entonces son dependientes de si hay policía del Estado, que están igual, y entonces es la dependencia del sistema de seguridad federal. Es una locura. Súmale lo mismo a las fiscalías, para terminar de amarrar nuestros temas. Entonces, bravo por el billón de pesos de programas sociales. Ahora imagínense que los estados y los municipios hicieran su trabajo. Ojo, ¿qué partido político va a proponer aumentar la cobranza de impuestos? Pocos, ¿verdad? A menos que tuvieran algo sólido que decirle a la gente. Y termino con eso, perdón por el rollo, pero es un ejemplo relevante. La Ciudad de México cobra muy bien el predial, por eso tiene dinero propio. Con una pequeña trampa lo cobra el Estado, o sea, el gobierno de la ciudad, no las alcaldías. Pero al principio, allá por 1980, era pésima la cobranza de predial. La ciudad grande estaba en Oriente, eran las invasiones, las nuevas ciudades creadas desde abajo. ¿Cómo se logró aumentar el ingreso de la ciudad? Yendo a cobrarles a esos que habían creado las nuevas ciudades, porque son plurales. Iztapalapa, el Oriente, al norte, Gustavo Madero. Y fue Camacho Solís, que todavía estaba en el PRI, y que dijo, ¿quieren servicios? Llevan 20 años pidiendo servicios, vamos a darlos. Entonces, en dando servicios, en dando programas, a cambio, cobranza de predial, razonable, de poquito en poquito. Bueno, si los estados no hacen eso... Pero luego no le cobró igual a los de Santa Fe. No, es que ese es el problema. A ver, ahí es... El mismo Camacho. Son las perversiones priistas, indudablemente. Y esos son los debates que tenemos todavía ahorita, por ejemplo, con cobro del agua, ¿verdad? O sea, ahí hay pendientes dados. Pero, ¿cómo le hizo el DF, ahora Ciudad de México, algún día Anáhuac, para cobrar bien su predial? Con un programa razonable de servicios públicos. Eso no cuesta. La pregunta es, ¿por qué no lo hace nadie más? Los únicos que han hecho a nivel federal, estos son mis programas, para financiarlos necesito tanto dinero, cobro mejor los impuestos, y aquí están los hechos, es el movimiento obradorista. Ustedes no ven realmente un movimiento antiimpuestos, o sea, no estamos apretándole el cuello a nadie, es dando y dando. Bueno, Salinas Pliego. Ojo, ¿y cuál Y bien es la merecido, respuesta social? además. Que bien merecido que le aprieten el cuello. Pues claro. Digo, pues ¿quién se va a quejar? ¿Solo él? Exacto. Pero bueno, a ver,
Edurne, el programa social. Mira, el tema que estás poniendo, que además habíamos platicado aquí también con Carlos Brown, el día de lo de Carlos Manso, ¿no? Que hablábamos de que solo la Ciudad de México tiene medianamente posibilidades de ser autosuficiente, digamos medianamente, porque al 50%, pero ningún otro estado lo tiene. Creo que es un tema al que algún día también tenemos que entrarle, quizá por las características que tiene la Ciudad de México, que es una cosa híbrida, porque no es 100% estado y porque justo cobra unas cosas que las alcaldías en otros estados, los municipios tendrían esa más autonomía que las alcaldías fuera acá. de la caja. O sea, la Ciudad de México podía imaginarse cosas raras porque era rara. Es rara, pero la queremos. Así es, pero podría ser imitable. O sea, nada más traduzcan a estados. ¿Qué hacemos con esto, Edurne? Los presupuestos, programas sociales. Pues de entrada cobro creo de que impuestos. es muy bueno que el gobierno federal esté otorgando ese nivel de recursos, que ella misma comparó con la deuda que pidió Milei al Fondo Monetario Internacional. Entonces, imagínense todos esos ceros en manos de unos cuantos, mientras que aquí lo que hay es una repartición del ingreso. La crítica que se hace es que en el porcentaje del Producto Interno Bruto tiene el mismo peso que el presupuesto que se ocupa para salud, por ejemplo, o para educación. Entonces, allí hay una dimensión interesante a discutir y que creo que está relacionado con lo que abre Federico, que creo que sí es bien interesante de qué manera también involucramos a la ciudadanía a hacerse responsable de sus pagos de impuestos en esas dimensiones, sin dejar de lado que los grandes deudores tienen que seguir pagando y que por ahí hay que empezar, ¿no? De arriba hacia abajo, para no perder de vista que se han otorgado demasiados privilegios a un grupo de personas y que tiene que ver con esa dimensión política que hemos platicado en esta mesa y esas relaciones de poder y el efecto que han tenido en los privilegios de no pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, en primer lugar, adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, la convocatoria está abierta, vayan, ¿no? Hasta el 13 de diciembre, regístrense. Es también un proceso de educación el que hemos tenido desde el sexenio pasado, de decir, sí somos sujetos de derechos y sí merecemos, no es una gratificación, no es una cosa que el gobierno nos da gratuitamente nada más, no nos da, es un derecho. Y empecémoslo también nosotros a pedir de esa manera para que después no se use nuestra posición para clientelas, para reproducir una serie de vicios que sí existen todavía también en nuestro país. Eso es lo que agregaría. Bueno, pues ya son las 11:07, ahora ya nos pasamos nuevamente, pero ha sido una mesa súper agradable, la verdad, y muy interesante, con temas que creo que son fundamentales. Yo les pediría a cada uno de los dos que me digan cuál sería, ya el otro día les decía, la nota para mañana, ¿verdad, Arturo? Pero porque siempre en las juntas editoriales les digo, bueno, a ver, ¿cuál es la nota principal de mañana? ¿Con qué cerraríamos? O sea, ¿cuál sería la reflexión final que nos deja esta mesa, Federico? Yo quisiera tomar una idea que dijo Edurne, que es esencial. Todo es político, todo. Y respecto de la cuestión de los programas sociales, el billón, yo dije, ¿dónde es el billón de los estados? Hay que meterse a la cuestión de los impuestos, pero hay que robarle algunas banderitas a la derecha. La derecha siempre dice, si voy a pagar impuestos porque exijo servicios. Ok, eso es muy individualista, pero tomemos la banderita. Y sobre el fiscal. Una de las cosas lindas, en serio y de veras lindas, del programa Fiscalía que Sirva, era que todos los fiscales y fiscalas tenían que presentarnos un plan de investigación criminal. Es decir, decirnos en su periodo qué es lo más importante de investigar, porque las fiscalías no pueden atender la totalidad de todos los delitos que se denuncian. Esa es una realidad material. Entonces dime tus prioridades y cómo vas a ir avanzando. Eso es el servicio que tenemos que exigir a cambio de los impuestos que estamos pagando.
Por eso dije, agarremos ese argumento individualista de la derecha, pero hagámoslo social. Y estemos pendientes ahora en el proceso de designación del Senado. ¿Qué onda? ¿Qué plan de investigación criminal tenemos? Y yo creo que una de las primeras cosas de ese plan tiene que ser la lucha contra la impunidad de los políticos corruptos, que es general. Ya dije Paxton en Texas, pero está el señor Hertz acá y está el caso de Duarte en Veracruz. Así es. Edurne. Pues yo lo que haría sería cerrar con una dimensión social, un poco recordando a la Escuela del Amor y el objetivo de hacer comunidad y educarnos políticamente. Me parece que es un tema muy, muy importante, y entonces que estos temas pueden parecernos muy distantes, muy ajenos, muy complicados, ponernos a estudiar quién es este Pete, delincuente Trump. Pueden ver hoy la delincuente. guillotina de Ingrid Urgell, que estuvo buenísima. Exactamente. Entonces, justo tomarnos ese tiempo dentro de nuestros miles de rompecabezas. Para mí ha sido un rompecabezas estar aquí hoy y acomodar todas mis pequeñas tareas, y espero volverlo a lograr próximamente, pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir que estos espacios son espacios para hacer comunidad, Exacto. para generar debate, para escucharnos, para disentir y aprender todos juntos. Pues con esa idea nos quedamos. Les agradezco muchísimo a los dos esta mesa que, por supuesto, nos ha llenado de ideas, nos despabila para saber seguir pensando pues por caminos, porque no está fácil las soluciones de nada. Entonces hay que ir pensando posibles caminos. Muchas gracias a las dos.